Era la víspera de Navidad en Madrid, y mientras las familias se reunían en casas cálidas llenas de risas y luces navideñas, Julia Martínez estaba sentada en un banco helado frente al edificio donde trabajaba. A su lado, 2 bolsas de plástico contenían todo lo que le quedaba en el mundo. En sus brazos temblaba Mateo, su hijo de 4 años, envuelto en una chaqueta naranja que ya no era suficiente contra el frío implacable de diciembre. La nieve caía suavemente sobre las calles del centro, transformando la ciudad en una postal navideña. Los escaparates brillaban con decoraciones festivas, las campanillas sonaban en la distancia, y el aroma a castañas asadas flotaba en el aire. Todo era perfecto para quienes tenían un hogar al que regresar. Pero Julia no tenía ninguno. 32 años. 5 años trabajando como secretaria en Ruiz Construcciones. Madre, soltera. Sin familia. Sin amigos cercanos. Y ahora, sin techo. La cadena de eventos que la había llevado a ese banco era una historia de mala suerte acumulada, de puertas cerradas una tras otra, de esperanzas que se desvanecían con cada llamada telefónica sin respuesta. Había sido una empleada modelo. Llegaba media hora antes cada mañana, se quedaba hasta tarde cuando era necesario, nunca se quejaba, nunca causaba problemas. Era la persona a la que todos acudían cuando había una crisis. Llama a Julia, decían en la oficina. Ella lo resolverá. Y ella siempre lo hacía, con una sonrisa profesional que ocultaba el caos silencioso de su vida personal. Nadie en la oficina sabía que su expareja la había abandonado al descubrir el embarazo, dejándola con un piso vacío y un corazón destrozado. Nadie sabía que sus padres habían muerto en un accidente cuando ella tenía 20 años, dejándola sola en el mundo con una carrera universitaria sin terminar. Nadie sabía que su única hermana vivía en Argentina y que no se hablaban desde hacía años después de una pelea absurda que ninguna había tenido el valor de resolver. Julia era experta en esconder. Escondía su dolor detrás de eficiencia. Escondía su soledad detrás de profesionalismo. Escondía su desesperación detrás de esa sonrisa que practicaba cada mañana frente al espejo antes de salir a coger los 2 autobuses que la llevaban al trabajo. Pero ahora no había nada que esconder. La realidad la había alcanzado con la fuerza de un tren de carga. El propietario del estudio que una compañera le había prestado temporalmente había decidido vender. Julia había tenido que irse el 23 de diciembre, sin encontrar ningún lugar alternativo. Los alquileres en Madrid se habían vuelto astronómicos. Con su sueldo de secretaria no podía permitirse nada decente, y los caseros que aceptaban niños eran prácticamente inexistentes. Había intentado todo. Había llamado a albergues, pero estaban llenos en Navidad. Había buscado habitaciones en pisos compartidos, pero nadie aceptaba niños. Había explorado las viviendas de protección oficial, pero la lista de espera era de años. Había rogado al banco por un préstamo, pero sin aval fue rechazada. Incluso había considerado llamar a su hermana en Argentina, pero su orgullo no se lo permitió. Y así había terminado en ese banco, con su hijo temblando en sus brazos, mirando las ventanas iluminadas del edificio donde trabajaba, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas, congelándose casi al instante en el aire helado. Mateo no entendía completamente lo que estaba pasando. Solo sabía que mamá estaba triste, que hacía mucho frío, y que esa noche no irían a casa. Su mayor preocupación, con la lógica simple e inocente de un niño de 4 años, era que Papá Noel no sabría dónde encontrarlos. Mami, susurró, apretando su osito de peluche gastado contra su pecho, ¿Papá Noel sabe que estamos aquí? Julia tragó el nudo en su garganta. ¿Cómo explicarle a su hijo que ese año no habría regalos? ¿Que había gastado el último dinero en comida? ¿Que el mundo podía ser cruel incluso con los niños buenos? Papá Noel siempre sabe dónde están los niños buenos, mintió, besando la frente helada de su hijo. Pero Mateo no estaba convencido. Sus ojitos marrones, tan parecidos a los de ella, la miraban con preocupación. ¿Pero cómo? No tenemos casa. ¿Y si viene a la casa vieja y no estamos? Fue en ese momento, en ese preciso instante de desesperación absoluta, cuando los pasos resonaron en la acera nevada. Julia levantó la vista y su corazón se detuvo. Alejandro Ruiz caminaba hacia ellos. Su jefe.
El CEO de la empresa. El hombre al que le preparaba café cada mañana. El hombre que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. El hombre que nunca, jamás, debería verla así. Julia quiso desaparecer. Quiso que la tierra se abriera y se la tragara. Quiso que esta pesadilla terminara de cualquier forma posible. Intentó levantarse, recoger las bolsas, inventar una excusa, pero sus piernas no respondían. El frío las había entumecido. Alejandro se detuvo frente al banco, sus ojos oscuros recorriendo la escena con una mezcla de confusión y creciente comprensión. Llevaba un abrigo de cachemira negro que probablemente costaba más que 3 meses del sueldo de Julia. Sus zapatos de cuero italiano brillaban incluso bajo la nieve. Era la imagen del éxito, del poder, de todo lo que Julia no tenía. Julia, dijo su nombre con una voz que ella nunca había escuchado antes. No era la voz del jefe dando órdenes. Era algo más suave, más humano. ¿Qué? No pudo terminar la pregunta porque Mateo, con la valentía sin filtro de los niños pequeños, levantó su manita que sostenía el osito y preguntó con voz temblorosa: «Señor, ¿puede decirle a Papá Noel que nos mudamos? ¿Puede decirle dónde estamos ahora? Tengo miedo de que no nos encuentre». Y en ese momento, bajo la nieve que caía suavemente sobre Madrid, bajo las luces navideñas que brillaban en la distancia, algo cambió. Alejandro Ruiz, el empresario exitoso que había construido muros alrededor de su corazón, sintió que esos muros comenzaban a agrietarse. Alejandro Ruiz no era el tipo de hombre que se detenía. Había construido su vida sobre la velocidad, la eficiencia, el movimiento constante hacia adelante. A sus 38 años era el CEO de una de las empresas constructoras más exitosas de España, un imperio que había heredado de su padre y transformado en algo mucho más grande. Las revistas económicas lo entrevistaban regularmente. Los competidores lo temían. Los empleados lo respetaban desde la distancia segura que impone el poder. Poseía un ático en el corazón de Madrid con vistas panorámicas al Parque del Retiro. Conducía un Mercedes último modelo. Frecuentaba los restaurantes más exclusivos de la ciudad. En papel, era el sueño español del éxito. Pero esa noche de víspera de Navidad, Alejandro se había detenido. Y mientras miraba a su secretaria sentada en ese banco helado con su hijo temblando en sus brazos, algo dentro de él se rompió de una manera que no había experimentado en años. Había regresado a la oficina solo para recoger unos documentos que había olvidado. No tenía planes para la noche. No había cena familiar esperándolo. No había amigos con quienes celebrar. Sus padres habían muerto hacía años en un accidente que nunca había procesado completamente, lanzándose en su lugar al trabajo como una forma de no enfrentar el dolor. Los parientes que le quedaban vivían todos en Andalucía y apenas mantenían contacto. Su Navidad, como todas las Navidades de los últimos años, sería solitaria. Una botella de vino caro, una película olvidable en la televisión de pantalla gigante, y el silencio ensordecedor de un apartamento diseñado para impresionar pero imposible de habitar. La soledad de Alejandro tenía nombre: Elena. Se había casado a los 30 años con una mujer que había amado con una intensidad que lo asustaba. Elena era abogada en un prestigioso bufete de Barcelona, inteligente, hermosa, apasionada por la justicia social. Se habían conocido en una cena de negocios y él se había enamorado inmediatamente de su risa, de la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de casos que le importaban. Habían planeado una vida juntos. Hijos, una casa en la sierra para los fines de semana, vacaciones en la costa mediterránea. Elena se había mudado a Madrid por él, sacrificando su carrera en Barcelona. Había dejado atrás a su familia, sus amigos, todo por el hombre que amaba. Pero después de 2 años de matrimonio, Elena se había ido. No había sido por otro hombre. No había habido infidelidades, no había habido peleas dramáticas. Simplemente, una noche, ella se había sentado en el sofá del ático que acababan de comprar y había dicho con voz quebrada: «No soy feliz, Alejandro. Y no creo que tú tampoco lo seas». Le había explicado que él trabajaba demasiado, que nunca estaba presente realmente, que había espacio en su vida para la empresa pero no para ella. Había hablado de las cenas canceladas, las vacaciones pospuestas, las conversaciones interrumpidas por llamadas de trabajo.
Había dicho que se sentía como un accesorio en su vida perfectamente organizada, no como una pareja. Alejandro había intentado argumentar, prometer cambios, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Se había dado cuenta demasiado tarde de que había sacrificado lo más importante en el altar del éxito profesional. Elena se había ido hace 6 años y Alejandro nunca se había recuperado. Había construido muros alrededor de su corazón, muros tan altos y gruesos que ni siquiera él mismo podía escalarlos. Se había lanzado aún más profundamente al trabajo, expandiendo la empresa por toda España y parte de Europa, duplicando la facturación, ganando premios y reconocimientos. Pero cada noche volvía a ese ático vacío. Cenaba solo frente a la ventana mirando las luces de la ciudad. Dormía solo en una cama demasiado grande. Se despertaba solo con el sonido del despertador, no con la voz de alguien que lo amara. Y ahora, mirando a Julia Martínez en ese banco, viendo las lágrimas congeladas en sus mejillas, escuchando la pregunta inocente de un niño de 4 años sobre Papá Noel, Alejandro sintió algo que no había sentido en años: conexión humana real. Julia, repitió su nombre, acercándose más, arrodillándose frente al banco para estar al nivel de sus ojos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí? Ella bajó la mirada, el rostro rojo de vergüenza. Durante 5 años había mantenido su fachada de profesionalidad perfecta y ahora todo se había derrumbado en un instante. Intentó hablar, inventar una excusa, decir que estaban esperando a alguien, pero su voz temblaba tanto que las palabras no salían coherentemente. Estamos, yo, nosotros. Mateo, sin entender la complejidad de la situación, respondió con la honestidad brutal de los niños: no tenemos casa. Mami dice que dormiremos fuera esta noche. Pero yo quiero que Papá Noel sepa dónde estamos. ¿Usted puede decirle? Las palabras del niño golpearon a Alejandro como un puñetazo físico. Su secretaria, la mujer que veía cada día, que siempre llegaba puntual con una sonrisa, que organizaba su agenda con eficiencia militar, estaba sin hogar. La víspera de Navidad. Con un niño pequeño. Y él no había sabido nada. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había sido tan ciego? Julia finalmente encontró su voz, y las palabras salieron en una cascada desesperada, como si no pudiera detenerlas. Le contó todo: el estudio prestado, la venta inesperada, la búsqueda infructuosa de un nuevo lugar, los caseros que rechazaban niños, los alquileres imposibles de pagar, la soledad absoluta de no tener a nadie en el mundo a quien acudir. Lo siento, dijo finalmente, las lágrimas cayendo libremente ahora. No quería que lo supiera. No quería que nadie lo supiera. Yo, encontraré una solución. El lunes estaré en la oficina como siempre. Puntual. Profesional. Solo necesito. Julia, interrumpió Alejandro, su voz firme pero gentil. No puedes quedarte aquí. Está a -5 grados. Un niño no puede dormir en el frío. Encontraré un albergue, o una iglesia, o... No, dijo Alejandro, tomando una decisión que cambiaría todo. Vendrás conmigo. Julia lo miró con ojos muy abiertos, confundida. ¿Qué? Tengo una casa grande. Demasiado grande para una persona sola. Tengo habitaciones vacías que nunca uso. No es caridad, Julia. Es simplemente lo correcto. No puedo, dijo ella inmediatamente, el orgullo luchando contra la desesperación. Usted es mi jefe. No sería apropiado. La gente. No me importa lo que piense la gente, respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por la verdad de esa afirmación. Me importa que un niño no pase la Navidad en la calle. Mateo miraba entre los dos adultos, sin entender completamente la conversación pero sintiendo su importancia. Apretó su osito contra su pecho y preguntó con voz pequeña: ¿vamos a ir a una casa de verdad? ¿Con calefacción? Fue esa pregunta lo que finalmente rompió la resistencia de Julia. Miró a su hijo, su naricita roja por el frío, sus manitas temblando incluso dentro de los guantes, y comprendió que su orgullo no podía valer más que el bienestar de su niño. Está bien, susurró, nuevas lágrimas cayendo. Gracias. Yo, no sé cómo. No tienes que decir nada, respondió Alejandro,
poniéndose de pie y extendiendo su mano. Vamos. Mi coche está cerca. Y así, bajo la nieve que caía sobre Madrid, bajo las estrellas ocultas por las nubes, 3 personas solitarias comenzaron a caminar juntas hacia algo que ninguno de ellos podía imaginar aún, una familia. El Mercedes de Alejandro era cálido y silencioso, un contraste brutal con el banco helado donde habían estado minutos antes. Julia se sentó en el asiento del pasajero, rígida, incapaz de relajarse, demasiado consciente del lujo que la rodeaba. Mateo, en el asiento trasero con su cinturón de seguridad bien ajustado, miraba por la ventana con ojos muy abiertos, observando las luces navideñas de Madrid pasar como estrellas fugaces. El trayecto fue corto pero se sintió eterno en su silencio incómodo. Julia no sabía qué decir. ¿Cómo agradeces a alguien por salvarte cuando tu orgullo está destrozado en 1000 pedazos? ¿Cómo miras a tu jefe a los ojos después de que te haya visto en tu momento más vulnerable? Alejandro conducía concentrado, sus manos firmes en el volante, pero su mente estaba en otro lugar completamente. Se preguntaba qué demonios estaba haciendo. No era el tipo de hombre que recogía empleadas sin hogar. No era el tipo de hombre que abría su espacio personal a extraños. Había construido su vida sobre el control, la distancia, los límites claramente definidos. Y sin embargo, aquí estaba, llevando a su secretaria y su hijo a su casa. En Nochebuena. El edificio donde vivía Alejandro estaba en el corazón del barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de Madrid. El portero uniformado lo saludó con una reverencia discreta pero no pudo ocultar su sorpresa al ver a Alejandro llegar con una mujer y un niño cargando bolsas de plástico. El ascensor era de esos antiguos con espejos y adornos dorados. Mateo se miró en el reflejo, haciendo caras tontas, intentando aligerar el ambiente pesado. Julia lo reprendió suavemente, pero Alejandro se encontró sonriendo por primera vez en la noche. Déjalo, dijo. Es Navidad. El ático ocupaba toda la planta superior del edificio. Cuando Alejandro abrió la puerta y encendió las luces, Julia tuvo que contener un jadeo. Era exactamente como se lo había imaginado y, al mismo tiempo, completamente diferente. El espacio era enorme, con techos altos y ventanales de suelo a techo que ofrecían vistas panorámicas de Madrid iluminado. Los muebles eran de diseñador, piezas minimalistas en tonos de gris y blanco que probablemente habían costado más que su salario anual. Las paredes exhibían cuadros abstractos modernos. El suelo era de madera oscura pulida que brillaba bajo las luces empotradas. Pero también era frío. Impersonal. Vacío de una manera que iba más allá de lo físico. No había fotos familiares en las estanterías. No había objetos personales que contaran la historia de quien vivía allí. Los libros en las estanterías parecían nunca haber sido abiertos, colocados con precisión matemática más como decoración que como lectura. Los cojines del sofá de cuero estaban perfectamente alineados, sin la hendidura que deja alguien que realmente se sienta allí. Era una casa de revista de arquitectura. Hermosa de ver, imposible de vivir. Julia se quedó parada en la entrada, sin atreverse a avanzar, sintiendo que sus zapatos gastados contaminarían ese suelo inmaculado. Pero Mateo no tenía tales inhibiciones. Soltó la mano de su madre y corrió adentro, sus ojitos explorando cada rincón con la curiosidad sin límites de un niño de 4 años. «Mami, mira qué grande», gritó, corriendo hacia los ventanales. «Puedo ver toda la ciudad. Puedo ver las luces. Es como estar en el cielo». Alejandro observó al niño con una expresión extraña en su rostro. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había escuchado risas en este apartamento? ¿Cuánto tiempo desde que había visto vida real dentro de estas paredes perfectas? «Ven», le dijo a Julia, colocando suavemente su mano en su espalda, guiándola adentro. «Te mostraré la habitación de invitados». La habitación de invitados era más grande que todo el estudio donde Julia había estado viviendo. Tenía una cama de matrimonio con sábanas blancas inmaculadas, un armario enorme, un escritorio, y su propio baño privado con ducha y bañera separadas. Había toallas limpias dobladas perfectamente en la cama, jabón nuevo aún en su envoltorio en el baño, todo preparado como en un hotel de 5 estrellas. «Es demasiado», susurró Julia, las lágrimas amenazando con volver. «No puedo». «Puedes», interrumpió Alejandro firmemente.
Y lo harás. Quédate todo el tiempo que necesites. No hay prisa. Después de las fiestas pensaremos en el resto. Julia asintió, incapaz de confiar en su voz. Se sentó en el borde de la cama, las manos temblando, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Hace una hora estaba en un banco helado sin esperanza. Ahora estaba en un ático de lujo siendo salvada por su jefe. Nada tenía sentido. Mateo, mientras tanto, había descubierto el baño y estaba fascinado por los grifos automáticos que respondían al movimiento de las manos. Mami, mira. El agua sabe cuando quiero lavarme las manos. Es mágico. Alejandro se apoyó contra el marco de la puerta, observando la escena. Había algo en la alegría simple del niño que tocaba algo profundo dentro de él. Elena siempre había querido hijos. Habían hablado de tener 2, tal vez 3. Habían incluso elegido nombres. Pero el momento nunca había sido el correcto, siempre había un proyecto más, una expansión más, una razón más para esperar. Y entonces ella se había ido y él se había quedado solo en esta casa enorme sin nadie con quien llenarla. ¿Tienen hambre?, preguntó, dándose cuenta de que no había pensado en lo práctico. ¿Puedo pedir comida? Hay un restaurante japonés que entrega incluso en Navidad, o italiano, o... No queremos molestar más, dijo Julia rápidamente. Ya ha hecho demasiado. Julia, dijo Alejandro, su voz más suave ahora. Deja de disculparte. Estás en mi casa. Eres mi invitada. ¿Qué le gusta a Mateo? Pizza, respondió Mateo inmediatamente, saltando del baño. Me encanta la pizza. ¿Podemos tener pizza? Alejandro sonrió. Pizza entonces. Mientras esperaban la comida, Alejandro le mostró a Julia el resto del apartamento. La cocina era de esas que aparecen en revistas, con electrodomésticos de acero inoxidable que probablemente nunca habían sido usados para nada más complejo que calentar café. El salón tenía un sofá en forma de L frente a una televisión de pantalla gigante. Había incluso una biblioteca con primeras ediciones de clásicos españoles que parecían más trofeos que libros para leer. No cocino mucho, admitió Alejandro, casi avergonzado. De hecho, no cocino nada. Como fuera o pido comida. Julia miró la cocina perfecta y sintió una tristeza inexplicable. Toda esta abundancia, todo este espacio, y nadie que lo usara realmente. Era como un museo de una vida que nunca se había vivido. La pizza llegó media hora después. Comieron en la mesa del comedor, una mesa de cristal que probablemente no había visto una comida familiar en años. Mateo devoró 3 pedazos, su energía restaurada por el calor y la comida. Habló sin parar sobre todo lo que había visto durante el día, las luces de la ciudad, la nieve, los coches bonitos. Julia comió en silencio, demasiado consciente de la situación surrealista en la que se encontraba. Alejandro la observaba de reojo, notando cómo se encogía como si intentara ocupar el menor espacio posible, como si se disculpara por existir. Después de la cena, Mateo empezó a bostezar. El día había sido largo y emocional, y su cuerpecito finalmente estaba cediendo al cansancio. Julia lo llevó al baño, le dio una ducha rápida con el jabón que encontró allí, y lo metió en la cama grande de la habitación de invitados. Mami, susurró Mateo mientras ella lo arropaba. ¿Es real? ¿O estoy soñando? Es real, mi amor, respondió Julia, besando su frente. Ahora duerme. Mañana es Navidad. ¿Y Papá Noel va a venir? Julia sintió que su corazón se partía nuevamente. No había regalos. No tenía dinero. No había nada para poner bajo un árbol que no existía. Papá Noel siempre encuentra a los niños buenos, mintió de nuevo, tragando las lágrimas. Mateo sonrió, sus ojitos ya cerrándose. El Señor es muy amable. Es como un ángel, ¿verdad, mami? Sí, mi amor. Como un ángel. Cuando Julia salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, encontró a Alejandro esperando en el pasillo. Había cambiado su traje elegante por ropa más casual, unos jeans y una camisa, y se veía más humano de alguna manera, menos el CEO intimidante y más ampliamente un hombre.
¿Está dormido?, preguntó. Julia asintió, limpiándose los ojos rápidamente. Gracias. Por todo. No sé cómo. Hay vino en la cocina, interrumpió Alejandro. ¿Quieres una copa? Creo que ambos la necesitamos. Y así, mientras Mateo dormía en la habitación de invitados, su primer sueño caliente en un lugar seguro en mucho tiempo, Julia y Alejandro se sentaron en el sofá del salón con 2 copas de tinto. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Madrid, transformando la ciudad en un cuento de hadas. Adentro, 2 personas solitarias estaban a punto de empezar a hablar de verdad por primera vez en sus vidas. El vino era un Rioja Reserva que probablemente costaba más de lo que Julia ganaba en una semana. Pero en ese momento, sentada en el sofá de cuero con las luces de Madrid brillando a través de los ventanales, no le importaba el precio. Solo necesitaba algo que calmara los nervios que vibraban bajo su piel como cables eléctricos. Alejandro se había sentado en el otro extremo del sofá, manteniendo una distancia respetuosa, pero había algo en su postura que era diferente de la oficina. Los hombros menos rígidos, la expresión menos guardada. Por primera vez en 5 años, Julia lo veía no como su jefe sino simplemente como un hombre. El silencio entre ellos era denso pero no incómodo. Era el tipo de silencio que precede a las revelaciones importantes, cuando ambas personas saben que algo significativo está a punto de ser dicho pero ninguno sabe cómo empezar. Finalmente, fue Alejandro quien habló primero. En 5 años trabajando conmigo, nunca supe nada de tu vida personal, dijo, mirando su copa de vino como si pudiera encontrar respuestas en el líquido rojo oscuro. Nada real, quiero decir. Sabía que eras madre soltera porque una vez escuché una llamada de la guardería. Sabía que vivías lejos porque te oí mencionar los autobuses. Pero eso era todo. ¿Cómo es posible que hayas sido tan ciego? Julia tomó un sorbo largo de vino antes de responder. No fuiste ciego. Yo fui muy buena escondiendo. Tenía que serlo. ¿Por qué? Ella se rió sin humor. Porque si la gente sabe que estás luchando, te ven diferente. Te tratan diferente. De repente eres, la pobre Julia, Julia con problemas. Ya no eres profesional, competente, confiable. Eres un problema, un riesgo, alguien de quien hay que cuidarse. Alejandro frunció el ceño, procesando esas palabras. Yo nunca te habría visto así. No. Julia lo miró directamente por primera vez. Me habrías contratado hace 5 años si hubieras sabido que era una madre soltera recién abandonada, sin familia, sin apoyo, viviendo al límite cada mes. ¿O habrías pensado que era demasiado riesgo, que me tomaría muchos días libres para cuidar al niño, que no podría comprometerme completamente con el trabajo? El silencio de Alejandro era su respuesta. Ambos sabían que tenía razón. Así que escondí, continuó Julia, su voz suave pero llena de años de dolor contenido. Escondí que mi expareja, Marcos, me dejó cuando descubrió que estaba embarazada. Le dije que sería padre y él literal me dijo, no estoy listo para esto. Tengo planes. Como si yo no tuviera planes. Como si quedarme embarazada hubiera sido una decisión unilateral. Tomó otro sorbo, las memorias fluyendo ahora como un río que había estado represado demasiado tiempo. Se fue en una semana. Empaquetó sus cosas, vació la mitad de la cuenta bancaria compartida, y desapareció. Ni siquiera me dejó una nota. Solo un mensaje de texto que decía, lo siento. Esto es lo mejor para ambos. Para ambos. Como si abandonar a una mujer embarazada fuera un acto de bondad. Alejandro escuchaba en silencio, su mandíbula apretada. Como hombre, como ser humano, le resultaba incomprensible esa cobardía. Escondí que mis padres murieron en un accidente de tráfico cuando yo tenía 20 años, continuó Julia, su voz ahora más temblorosa. Un camión se saltó un semáforo en rojo. Murieron instantáneamente, me dijeron. Como si eso hiciera que doliera menos. Tenía una carrera universitaria a medias, ningún dinero, ningún plan. Mi hermana mayor, Sofía, se hizo cargo de todo. El funeral, vender la casa de nuestros padres, dividir lo poco que quedaba. Y yo me derrumbé.
Dejé la universidad. Me hundí en una depresión que casi me mata. Se limpió una lágrima que había escapado. Sofía intentó ayudarme, pero yo la alejé. Le dije cosas horribles. Le dije que no era mi madre, que me dejara en paz, que odiaba como siempre intentaba controlar todo. La verdad era que tenía miedo de volverme tan dependiente de ella que nunca pudiera valerme por mí misma. Así que la alejé. Y ella, cansada de mis ataques, finalmente se rindió. Se mudó a Argentina con su esposo. No hemos hablado en 6 años. Alejandro se había acercado imperceptiblemente durante la narración. Ahora estaba sentado más cerca, su copa de vino olvidada en la mesa de centro. Escondí todo eso, dijo Julia, mirándolo finalmente a los ojos. Porque si la gente sabe que estás rota, te tratan como si fueras de cristal. Y yo necesitaba ser de acero. Por Mateo. Por mí. Así que cada mañana me ponía mi armadura de profesionalismo y sonreía y decía, buenos días, señor Ruiz, como si mi vida fuera perfectamente normal. Julia, dijo Alejandro suavemente, no tenías que estar sola con todo eso. No. Una risa amarga escapó de sus labios. ¿A quién iba a decírselo? ¿A mis compañeros de trabajo que competían conmigo por las promociones? ¿A mi jefe millonario que vivía en un mundo completamente diferente? No tengo amigas cercanas. No tengo familia. Mateo es todo lo que tengo, y durante 4 años me las arreglé sola. Hasta ahora. Se hizo un silencio pesado. Julia había vaciado su alma y ahora se sentía expuesta, vulnerable, como si hubiera quitado no solo su armadura sino también su piel. Entonces Alejandro habló, y sus palabras la sorprendieron. Me casé a los 30 años con una mujer llamada Elena, comenzó, su voz cargada de una tristeza antigua. La conocí en Barcelona, en una cena de negocios aburrida donde yo prefería estar revisando contratos. Ella era abogada, brillante, apasionada. Me enamoré de su risa antes que de nada más. Era una risa real, ¿sabes? No esa risa falsa de negocios que todos usamos. Era genuina. Julia lo escuchaba ahora con la misma atención que él le había dado a ella. Nos casamos en Mallorca, frente al mar. Ella dejó su carrera en Barcelona, su familia, sus amigos, todo para mudarse a Madrid por mí. Y yo le prometí que valdría la pena, que construiríamos una vida juntos, que tendríamos hijos, que seríamos felices. Tomó un sorbo largo de vino. Pero yo trabajaba 80 horas a la semana. Cancelaba cenas. Posponía vacaciones. Contestaba llamadas durante las películas. Mi padre había muerto dejándome la empresa, y yo estaba obsesionado con demostrar que podía hacerla crecer, hacerla mejor, hacer que valiera algo. Y en ese proceso, perdí lo único que realmente valía algo. Elena se fue hace 6 años, continuó, su voz apenas un susurro ahora. Me dijo que no era feliz, que yo no tenía espacio en mi vida para ella. Intenté argumentar, prometí cambiar, pero ambos sabíamos que era demasiado tarde. Ella necesitaba un compañero, no un jefe que ocasionalmente aparecía en casa. Así que se fue, y yo construí muros. Muros altos, gruesos, impenetrables. Miró alrededor del apartamento con una expresión de disgusto. Compré este lugar pensando que el éxito material podía llenar el vacío. Llené con muebles caros, arte caro, todo caro. Pero ¿sabes qué, Julia? Sigue siendo solo un espacio vacío. Una prisión hermosa donde paso las noches solo, preguntándome si el éxito vale algo cuando no tienes a nadie con quien compartirlo. Sus ojos se encontraron, 2 personas rotas reconociéndose mutuamente. Así que no, dijo Alejandro, no fuiste la única buena escondiendo. Yo también escondí. Escondí detrás del trabajo, detrás del dinero, detrás de esta imagen de empresario exitoso que tiene todo bajo control. Pero la verdad es que estoy tan solo como tú. Tal vez más, porque al menos tú tienes a Mateo. Yo no tengo a nadie. Julia sintió algo cambiar en su pecho. Durante años había asumido que personas como Alejandro Ruiz vivían vidas perfectas, sin problemas, sin dolor. Pero ahí estaba, confesando su propia soledad,
su propio fracaso, su propia humanidad. Gracias, susurró ella. ¿Por qué? Por no ser perfecto. Por ser humano. Por esto. Hizo un gesto que abarcaba todo, la conversación, el vino, el espacio seguro que él había creado para ella. Alejandro sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Gracias a ti también. Por dejarme ver que el éxito material no es nada sin conexión humana real. Hablaron hasta pasadas las 2 de la madrugada. Hablaron de sus miedos, sus arrepentimientos, sus sueños abandonados. Hablaron de cómo la vida rara vez sale según el plan, de cómo el dolor puede ser tanto un destructor como un maestro. Hablaron hasta que las palabras se agotaron y el silencio entre ellos ya no era incómodo sino cómodo, íntimo, real. Cuando Julia finalmente se fue a dormir, arrastrándose a la cama junto a Mateo, sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No la esperanza ingenua de que todo se arreglaría mágicamente, sino la esperanza más madura de que tal vez, solo tal vez, no tenía que enfrentar el mundo completamente sola. Y en su propia habitación, Alejandro se acostó en su cama demasiado grande y, por primera vez en 6 años, no se sintió completamente solo. Había voces en su apartamento, vida en sus paredes, y algo peligrosamente parecido a la felicidad calentando su pecho. Pero había algo más que necesitaba hacer. Algo importante. Se levantó, se vistió rápidamente, y salió al frío de la madrugada. Tenía una misión. Era Navidad, y había un niño que necesitaba creer en la magia. Alejandro regresó a las 4 de la madrugada con el maletero de su Mercedes lleno hasta el tope. Las tiendas 24 horas de Madrid habían sido su salvación. Había corrido de una a otra, comprando todo lo que pensó que un niño de 4 años podría querer: juguetes, ropa, dulces, libros. Pero había un problema: no había árbol de Navidad. Llamó a su asistente personal, despertándola en plena madrugada. Perdona la hora, Carmen. Necesito un árbol de Navidad. Grande. Completo con decoraciones. En mi casa en 2 horas. Carmen, acostumbrada a las peticiones extrañas de su jefe pero nunca a algo así, preguntó confundida: ¿Señor Ruiz? ¿Es usted? ¿Está bien? Más que bien, Carmen. ¿Puedes hacerlo? Es Navidad, señor. Todo está cerrado. Carmen, te pago muy bien precisamente para momentos como este. Encuentra un árbol. No me importa cuánto cueste. Lo necesito antes del amanecer. Colgó y empezó a trabajar. Envolvió cada regalo con el papel brillante que había comprado, atando lazos torpes que definitivamente no ganarían ningún premio de presentación pero que estaban hechos con algo que no había usado en años: cuidado genuino. Carmen llegó a las 5:30 con un equipo de 3 personas y un abeto de 2 metros. Es del lobby de un hotel que me debe un favor, explicó, supervisando mientras los hombres lo instalaban en el salón. Las decoraciones son mías. De mi propia casa. Alejandro la miró con gratitud genuina. Carmen, te debo una grande. Señor Ruiz, dijo ella suavemente, notando los regalos envueltos, la expresión en su cara que nunca había visto antes: ¿tiene compañía? Sí, respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con la calidez en su voz. Y creo que es la mejor Navidad que he tenido en años. Carmen sonrió, comprendiendo más de lo que se decía. Entonces me alegro. Feliz Navidad, señor. Cuando el equipo se fue, Alejandro colocó cada regalo bajo el árbol que ahora brillaba con luces doradas y plateadas. Añadió guirnaldas, colocó una estrella en la cima, y retrocedió para admirar su trabajo. No era perfecto. La estrella estaba un poco torcida. Algunos regalos estaban envueltos de manera claramente amateur. Pero era real. Era genuino. Era, por primera vez en su vida adulta, una verdadera Navidad. Se dejó caer en el sofá, exhausto pero satisfecho, y esperó. Mateo se despertó a las 6 de la mañana, como hacen todos los niños en Navidad. Sus ojitos se abrieron de golpe y durante un momento se quedó quieto, recordando dónde estaba. La casa grande. El señor amable. Mamá durmiendo a su lado. Entonces lo recordó: era Navidad.
Se deslizó fuera de la cama con cuidado de no despertar a mamá y corrió hacia el salón en pijama, sus pies descalzos silenciosos sobre el suelo de madera. Y entonces se detuvo en seco en la entrada del salón, su boca abriéndose en una O perfecta de asombro. Había un árbol. Un árbol enorme. Con luces que brillaban como estrellas capturadas. Con decoraciones que colgaban de cada rama. Con una estrella en la cima que tocaba casi el techo. Y debajo del árbol, regalos. Montones de regalos. Todos con papel brillante y lazos de colores. «Mami», gritó Mateo con toda la fuerza de sus pulmones pequeños. «Mami, ven rápido». Papá Noel vino. Nos encontró. El Señor le dijo dónde estábamos. Julia se despertó sobresaltada, el corazón latiendo rápido, desorientada por un momento. Luego escuchó la voz de Mateo y corrió al salón, temiendo, no sabía qué. Lo que vio la dejó sin aliento. Su hijo estaba de pie frente al árbol de Navidad más hermoso que había visto jamás, saltando de emoción. Y sentado en el sofá, con el pelo despeinado y ojeras profundas pero con una sonrisa genuina en su rostro, estaba Alejandro. Sus ojos se encontraron por encima de la cabeza de Mateo. Ella no necesitó preguntar. Él no necesitó explicar. Ella simplemente supo que este hombre, su jefe, prácticamente un extraño hace apenas unas horas, había pasado toda la noche creando esta magia para su hijo. Las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de alivio, de algo más profundo que no tenía nombre todavía. ¿Puedo abrir los regalos?, preguntó Mateo, prácticamente temblando de anticipación. Adelante, campeón, dijo Alejandro, su voz ronca por la falta de sueño pero llena de calidez. Mateo atacó los regalos con el entusiasmo desenfrenado de un niño de 4 años en Navidad. Papel brillante voló por el aire. Lazos fueron arrancados sin ceremonias. Y con cada regalo abierto, sus gritos de alegría llenaban el apartamento que había estado en silencio durante demasiado tiempo. Un tren eléctrico con vías y todo. Un coche teledirigido rojo brillante. Puzzles con sus personajes favoritos de dibujos animados. Libros ilustrados con historias de aventuras. Peluches suaves y abrazables. Ropa nueva en su talla exacta. Dulces y chocolates que hicieron que sus ojos se iluminaran. Julia se sentó en el sofá junto a Alejandro, incapaz de detener las lágrimas. No tenías que hacer esto, susurró. Si tenía que hacerlo, respondió él en voz baja. Todo niño merece una Navidad mágica. Y honestamente, creo que yo necesitaba esto tanto como él. Mateo corrió hacia ellos con el tren eléctrico en las manos, el regalo que claramente era su favorito. Mira, mami. Mira lo que me trajo Papá Noel. ¿Podemos armarlo? ¿Podemos hacerlo funcionar? Claro que sí, dijo Alejandro, deslizándose del sofá al suelo. Ven, te ayudo. Y ahí, en el suelo de su salón de diseñador, Alejandro Ruiz, CEO de una empresa multimillonaria, se encontró armando vías de tren con un niño de 4 años, riendo cuando las piezas no encajaban, celebrando cuando finalmente el tren empezó a moverse. Julia los observaba desde el sofá, su corazón tan lleno que pensó que podría explotar. Veía a Alejandro explicarle pacientemente a Mateo cómo funcionaban los interruptores, cómo cambiar la dirección del tren, cómo añadir vagones. Veía la forma en que Mateo lo miraba con admiración y confianza, sin el miedo o la reserva que normalmente tenía con los hombres después de que Marcos desapareciera. Era una escena doméstica simple. Un hombre y un niño jugando con un tren. Pero para Julia, que había estado sola durante tanto tiempo, que había luchado contra el mundo sin ayuda, que había asumido que nunca tendría una figura paterna para Mateo, era nada menos que un milagro. ¿Tienes hambre?, preguntó Alejandro después de una hora de juego intenso. Puedo intentar preparar desayuno. O pedir algo. Yo cocino, dijo Julia, poniéndose de pie. Es lo menos que puedo hacer. No tienes que. Quiero hacerlo, interrumpió ella firmemente. Por favor. Déjame hacer algo. En la cocina perfecta que nunca había sido usada apropiadamente, Julia encontró huevos, pan, jamón, queso. Preparó tortillas francesas,
tostadas, café para los adultos y zumo para Mateo. No era una comida elaborada, pero era hecha con amor, y eso la hacía especial. Comieron juntos en la mesa del comedor, Mateo contando cada detalle de cada regalo entre bocados entusiastas. Julia y Alejandro intercambiaban miradas por encima de su cabeza, sonrisas pequeñas y privadas que hablaban de algo que estaba creciendo entre ellos, algo frágil todavía pero real. ¿Qué hacemos hoy?, preguntó Mateo después del desayuno. ¿Podemos salir? ¿Podemos ver la nieve? Alejandro miró a Julia, preguntando silenciosamente. Ella asintió, una sonrisa jugando en sus labios. ¿Qué tal si vamos a almorzar?, sugirió Alejandro. Conozco un restaurante que hace un almuerzo de Navidad increíble. Y tienen un postre que te va a encantar. Sí, gritó Mateo, saltando de su silla. Vamos, vamos. Se vistieron con la ropa que tenían. Julia se sintió terriblemente inadecuada en sus jeans gastados y su suéter simple, pero Alejandro le aseguró que estaba perfecta. Se pusieron los abrigos y salieron a Madrid en Navidad. La ciudad estaba cubierta de nieve fresca, transformada en un cuento de hadas. Las calles estaban relativamente vacías, solo algunas familias paseando, todos con ese aire contento que tiene la gente en Navidad. Mateo corría adelante, recogiendo nieve, riendo cuando se resbalaba. El restaurante era elegante pero acogedor, con chimenea y decoraciones navideñas tradicionales. El maitre reconoció a Alejandro inmediatamente y los llevó a la mejor mesa, junto a la ventana con vistas a la Plaza Mayor. El almuerzo fue largo, lleno de risas y comida deliciosa. Mateo contó historias interminables, preguntó 1000 preguntas, probó cosas nuevas con valentía. Alejandro escuchaba con genuino interés, preguntando detalles, animándolo, tratándolo no como un niño molesto sino como una persona interesante. Julia se encontró relajándose por primera vez en meses, tal vez años. La comida era excelente, el vino era perfecto, y la compañía era algo que no había sabido que necesitaba desesperadamente. Los camareros los observaban, claramente pensando que eran una familia. Y ninguno de los tres los corrigió. Por hoy, solo por hoy, dejaron que la ilusión fuera real. Cuando volvieron al apartamento, Mateo estaba exhausto. Todo el excitement de la mañana, más el almuerzo grande, lo había agotado completamente. Se quedó dormido en el sofá mientras veía dibujos animados, su cabeza en las rodillas de Alejandro, sus pies en las de Julia. Los dos adultos se miraron por encima de ese niño dormido, y algo pasó entre ellos. Una comprensión silenciosa. Un reconocimiento de que este día de Navidad perfecto e inesperado, había cambiado algo fundamental en los tres. Gracias, susurró Julia. No, respondió Alejandro igual de suavemente. Gracias a ti. Hace años que esta casa no se sentía como un hogar. Hace años que no me sentía vivo. Mateo murmuró algo en sueños, acurrucándose más cómodo entre ellos. Y en ese momento, en ese apartamento que había sido una prisión vacía, nació algo nuevo, la posibilidad de una familia. Los días después de Navidad pasaron en una especie de burbuja temporal. Julia y Mateo se quedaron en el apartamento de Alejandro, y gradualmente la dinámica extraña inicial se transformó en algo que se sentía sorprendentemente natural. Al principio, Julia caminaba de puntillas, disculpándose constantemente. Perdón por usar demasiada agua caliente. Perdón por el ruido que hacía Mateo. Perdón por los juguetes esparcidos en el salón. Perdón, perdón, perdón. Julia, le dijo Alejandro finalmente, después de la 10ª disculpa en un día, esta es tu casa ahora. Deja de pedir permiso para existir. Pero los hábitos de años no desaparecen fácilmente. Le tomó semanas empezar a sentirse cómoda, a abrir la nevera sin culpa, a dejar que Mateo jugara libremente sin reprenderlo constantemente por hacer ruido. Alejandro, por su parte, descubrió el placer simple de no estar solo. Se encontraba volviendo a casa más temprano del trabajo, ansioso por el sonido de voces que lo recibirían. Se encontraba sonriendo cuando escuchaba la risa de Mateo resonando por el apartamento. Se encontraba buscando excusas para quedarse en casa en lugar de salir. Julia comenzó a cocinar para los tres.
La cocina perfecta y no utilizada finalmente cumplió su propósito. Descubrió que Alejandro no había comido una comida casera decente en años, viviendo de comida para llevar y cenas de negocios. Así que le preparaba guisos, paellas, lentejas, todos los platos reconfortantes que su madre solía hacer. Esto, dijo Alejandro una noche, saboreando un estofado de ternera, es mejor que cualquier restaurante de 5 estrellas en Madrid. Mateo se convirtió en la luz del apartamento. Su energía sin límites, su curiosidad constante, su alegría pura transformaron el espacio frío en algo cálido y vivo. Alejandro se encontró jugando con él cada tarde, construyendo torres de bloques, persiguiéndolo por el pasillo, leyéndole cuentos antes de dormir. En la oficina, mantuvieron las apariencias. Julia seguía siendo la secretaria profesional que llegaba puntual cada mañana. Alejandro seguía siendo el CEO respetado que dirigía reuniones con autoridad. Nadie sabía que vivían juntos bajo el mismo techo. Pero los compañeros notaban cambios sutiles. Julia sonreía más. Tenía menos ojeras. Parecía más relajada, más en paz. Alejandro parecía menos estresado. Reía más en las reuniones. Incluso había empezado a irse a las 6 en punto, algo inaudito para el hombre que solía quedarse hasta las 9 o 10. Carmen, su asistente, lo había entendido todo desde aquella mañana de Navidad. Pero no dijo nada. Solo sonreía cada vez que Alejandro rechazaba invitaciones a cenas de negocios diciendo que tenía compromisos personales. Las semanas se convirtieron en meses. Enero pasó, luego febrero. Julia buscaba apartamentos en internet, marcaba anuncios, hacía llamadas, pero extrañamente nunca encontraba nada que funcionara. Demasiado caro. Muy lejos. No aceptaban niños. Siempre había alguna razón. La verdad era que ninguno de los tres quería que esa situación terminara. Fue en marzo, una noche lluviosa, cuando todo cambió finalmente. Julia y Alejandro estaban sentados en la terraza bajo el toldo, escuchando la lluvia golpear contra el cristal, bebiendo vino, mientras Mateo dormía dentro. Habían caído en este ritual. Después de acostar al niño, se sentaban juntos, hablando de sus días, sus pensamientos, sus sueños. He estado pensando, comenzó Alejandro, su voz cautelosa, que tal vez deberías dejar de buscar apartamento. Julia lo miró, su corazón comenzando a latir más rápido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que este lugar es demasiado grande para una persona sola. Ha sido demasiado grande durante años. Pero contigo y Mateo aquí, finalmente se siente del tamaño correcto. Alejandro. Déjame terminar, interrumpió él suavemente. Durante 6 años, después de que Elena se fue, este apartamento fue una prisión. Venía aquí cada noche y las paredes parecían cerrarse sobre mí. El silencio era ensordecedor. Me ahogaba en mi propia soledad. Se giró para mirarla directamente. Pero estos últimos meses, Julia, este lugar se ha convertido en algo diferente. Se ha convertido en un hogar. Tu risa lo ha llenado. Las carreras de Mateo por el pasillo lo han llenado de vida. Tus comidas han llenado no solo mi estómago sino algo más profundo que no sabía que estaba vacío. Julia sentía las lágrimas picando en sus ojos. No quiero que te vayas, dijo Alejandro, su voz apenas un susurro. Y no es solo por conveniencia o caridad o cualquier otra razón práctica. Es porque... Tomó un respiro profundo, porque me he enamorado de esta vida que hemos construido. Me he enamorado de volver a casa y encontrar voces. Me he enamorado de los dibujos de Mateo en la nevera. Me he enamorado de... Se detuvo, las palabras atascadas en su garganta. Me he enamorado de ti, Julia. El silencio que siguió fue denso, cargado de significado. La lluvia golpeaba constante contra el cristal. En la distancia, un trueno retumbó suavemente. Julia había luchado contra este sentimiento durante meses. Se había dicho a sí misma que era gratitud. Que era conveniencia. Que era cualquier cosa menos amor porque el amor era peligroso, el amor podía herirte, el amor podía dejarte destrozada como Marcos la había dejado. Pero mientras miraba a este hombre que había salvado no solo su situación sino su alma,
que había tratado a su hijo como si fuera propio, que la había visto en su peor momento y no había huido sino que se había quedado, supo que se había estado mintiendo. Yo también, susurró. Me he enamorado de ti también. Alejandro la miró con una mezcla de alivio y alegría tan pura que Julia sintió su corazón expandirse. Entonces él se inclinó, lentamente, dándole tiempo para retirarse si quería, y la besó. Fue un beso suave, tierno, cargado con meses de emociones contenidas. No fue un beso de pasión explosiva sino de promesa, de compromiso, de dos personas rotas encontrando curación mutua. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y sonriendo al mismo tiempo. Entonces, dijo Alejandro con una sonrisa temblorosa, ¿eso significa que te quedas? Eso significa que me quedo, respondió Julia, y lo besó de nuevo. Los siguientes meses fueron un torbellino de ajustes y nuevas normalidades. Julia dejó su trabajo como secretaria, no porque Alejandro se lo pidiera, sino porque quería estar más presente para Mateo. Había pasado años luchando sola, trabajando hasta tarde, cogiendo 2 autobuses, viviendo al límite. Ahora, por primera vez, tenía la libertad de simplemente ser madre. Exploraron Madrid como una familia. Fueron al Parque del Retiro y alquilaron un bote. Visitaron museos donde Mateo corría entre las estatuas. Comieron churros en San Ginés. Pasearon por el mercado de San Miguel probando tapas. Alejandro descubrió el placer de lo ordinario. Las mañanas tomando café mientras Mateo comía cereales. Las tardes ayudando con los puzzles. Las noches leyendo cuentos antes de dormir. Estas cosas simples que nunca había tenido con Elena porque siempre estaba demasiado ocupado trabajando, ahora eran lo más precioso de su vida. Mateo floreció. El niño tímido y preocupado de aquella noche en el banco se transformó en un niño seguro y alegre. Comenzó a llamar a Alejandro, Ale, con naturalidad. Luego, papá Ale. Y finalmente, un día de mayo, simplemente, papá. Alejandro lloró cuando escuchó esa palabra por primera vez. Lloró porque nunca había pensado que sería padre. Lloró porque Mateo no era su hijo biológico pero se sentía más suyo que nada que hubiera poseído. Lloró porque finalmente entendía lo que Elena había intentado decirle años atrás: el éxito sin familia no significa nada. Fue en junio, durante un atardecer dorado en la terraza, con Mateo jugando dentro, cuando Alejandro se arrodilló frente a Julia con un anillo. No tengo un discurso preparado, comenzó, su voz temblorosa. No tengo palabras poéticas o promesas grandiosas. Solo tengo esto: antes de ti, existía. Después de ti, vivo. Antes de ti, este lugar era una casa. Después de ti, es un hogar. Cásate conmigo, Julia. No porque te deba algo, no porque sea lo correcto, sino porque no puedo imaginar el resto de mi vida sin ti en él. Julia lloró, rió, asintió todo al mismo tiempo. Sí. Sí, 1000 veces sí. Se casaron en agosto en el Ayuntamiento de Madrid, una ceremonia pequeña e íntima. Julia llevaba un vestido color marfil que Alejandro había insistido en comprarle, simple pero elegante. Mateo llevaba un traje azul que lo hacía parecer un pequeño hombre de negocios, orgulloso de su papel como portador de anillos. Carmen estaba allí, llorando abiertamente. Algunos compañeros cercanos de la oficina. Y sorprendentemente, en la última fila, estaba Sofía, la hermana de Julia que había volado desde Argentina después de recibir una invitación de último minuto. Las hermanas se abrazaron después de la ceremonia, años de silencio rompiéndose finalmente. Lo siento, dijeron ambas al mismo tiempo, y luego rieron a través de las lágrimas. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Mateo gritó con toda